Hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un hermoso día y que estés muy listo para mejorar tu español, porque hoy tenemos un invitado muy especial. Es una persona que ya ha estado con nosotros antes y que sabe y entiende muchísimo de todo el proceso de aprendizaje de un segundo idioma. Es alguien que ha ayudado a muchas personas a aprender español y también en general todo lo relacionado con el aprendizaje. Así que él hoy nos va a estar hablando sobre cómo desarrollar la confianza para hablar español. ¿Cómo puedes tú realmente tener la confianza de hablar en español? Hola a todos, bienvenidos a Españolistos. Yo soy Andrea, tu profesora colombiana. Y yo soy Nate, un estudiante de Estados Unidos. Aquí vas a aprender español real de forma divertida. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Sin más rodeos, chicos, se encuentra con nosotros una vez más Walter Freiberg. Walter, bienvenido. Hola Andrea, hola Nate. Un gusto estar otra vez con ustedes. Siempre es un placer ser invitado a Españolistos, me encanta. Ya hemos hablado con Walter en algunos episodios anteriores. Si tú quieres escuchar más de él, en el episodio 375 hablamos de pronunciación, como yo siempre tengo que mejorar. Un episodio muy interesante. En el episodio 385 hablamos del el uso de vos, tú y usted. Y en el último episodio con Walter, en 411, hablamos en cómo tú puedes mejorar tu español con Spanish novels. Muchos de nuestros oyentes y estudiantes conocen Walter en los libros de Paco Ardit. Pero bueno, Walter, danos una pequeña introducción de 1 o 2 minutos de qué haces y un poquito más de ti. Bueno, les cuento que yo soy originalmente de Buenos Aires, Argentina. Vivo en Montevideo, Uruguay, desde hace 3 años, desde el 2022, y me dedico al coaching. Soy coach de vida y de idiomas, y en este trabajo lo que yo hago es ayudar a la gente a crear su futuro en uno o más idiomas. Otra de las cosas que hago, como ya mencionó Nate, es escribir libros. He escrito la serie Spanish Novels, que ha vendido más de 150.000 copias en Amazon a lo largo de estos años. ¡Wow! Eso muchísimo. ¡Wow! Más popular de lo que pensamos. ¡Qué chévere! ¡Qué bueno! Bueno, queridos, entonces ahora sí vamos a empezar hablando de esto tan importante que todos necesitamos al aprender un segundo idioma y es tener la confianza para hablar. Y es que hay un mito, ¿no? Que dice que para hablar bien tú tienes que tener muy buena gramática, que el hablar bien es cuestión de entender la gramática para no cometer errores, para poder expresarte bien. Pero, ¿es eso cierto, Walter? ¿Qué piensas tú de eso que se dice tanto? Yo pienso que es un mito eso, estoy de acuerdo en que es un mito. No creo que sea un requisito fundamental poder perfeccionar la gramática o hablar de forma precisa o muy correcta para poder tener confianza. Yo he tenido clientes de coaching de idiomas, de coaching de español, que tenían una confianza muy alta y su nivel de gramática o la cantidad de errores que cometían también era muy alto. Ujú. Eso me demostró que a lo mejor tiene que ver más con la personalidad y con la Mm. actitud que yo tengo con respecto a esto de animarme a probar algo nuevo, a hablar en otro idioma. Yo he visto personas que de repente se ven como extrovertidas o que pueden aprender a ser extrovertidas, no se preocupan tanto por los errores, por hablar de forma gramaticalmente correcta y están dispuestas a equivocarse. Se sienten cómodas con eso, tienen una alta confianza. Ujú. Un ejemplo claro de eso es aquí mi compañerito Nate. Sí, bueno, yo con este podcast me toca hacer los errores cada semana. Ver los errores. Sí, ay, no, ese a veces me confundo en el momento de decirlo, pero sí, cometer errores. Y bueno, yo he visto como los estudiantes normalmente están en dos campos. Pueden ser como yo, que
soy un poco malo en la gramática, poco a poco aprendiendo. Y hay muchos del otro campo que sienten que tienen que ser perfectos en la gramática, en entender todo antes de hablar. Tiene que tener al menos intermedio alto, que para mí no tiene sentido. Ujú. Sí, esto es algo bueno que tú tienes, o tal vez llamémoslo una ventaja, y es que no eres perfeccionista, porque lo que Walter dice es muy cierto también. Yo creo que tiene que ver con la personalidad de cada individuo. Hay personas que son muy perfeccionistas, entonces sienten que no voy a aventarme a hablar libremente hasta que no tenga todo perfecto y mi gramática, acento, pronunciación lo sean. Y por el otro lado, como decía Walter, están las personas que son más extrovertidas, más relajadas y lo que les importa es expresarse. Pero como Walter lo decía, es algo que tú puedes aprender. O sea, tú puedes aprender a desarrollar esa capacidad de expresarte. Andrea, me gusta como tú dices que obviamente no eres perfeccionista, ¿no? Obviamente con todos los errores como tu español, no eres perfeccionista. No, 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 no. O sea, me refiero, tú tienes mucha libertad para hablar. O sea, tú no estás, a ti lo que te importa es comunicarte. Tú no estás preocupado de, ay, ¿será que estoy utilizando el subjuntivo bien? Y eso es verdad, ¿no, Walter? A la final lo que importa es que se puedan comunicar. Exacto, tal cual. Hay una razón, o hay muchas razones por las que la gente decide aprender español y decide mejorar sus habilidades en el idioma. Y yo lo que escucho con frecuentemente tiene que ver con la comunicación. Yo escucho gente que dice, a mí me gustaría poder mejorar mi español o aprender español para poder hablar con gente de Latinoamérica, con gente de España. A mí me gustaría poder comunicarme. Yo no escucho tanto, a mí me gustaría aprender español para hablar español perfecto. No es lo que yo escucho. Ujú, No sé ujú. cuál fue la experiencia de ustedes y cómo es con la experiencia de ustedes con los estudiantes con los que trabajan, y no es algo que yo escuche frecuentemente eso. Claro, la gente quiere comunicarse, ese es su objetivo principal, pero sí tenemos varios estudiantes que, digámoslo de alguna manera, se chocan con ese muro de perfeccionismo interno que de pronto los limita para desarrollar más confianza, ¿sí? Entonces, nuestro primer punto es un mito que necesitas la gramática para hablar bien. La segunda cosa de la que queremos hablar es que necesitas lograr tener confianza en el potencial personal para aprender y expresarte. ¿A qué nos referimos con eso, Walter? Para mí es importante poder creer que es posible esto que quiero hacer. Yo no por nada le puse a mi podcast Poder Aprender. En el mismo nombre de mi podcast está incluido ese verbo, el poder, el creer en esa posibilidad. Y a veces en mi experiencia también es útil contar con otras personas alrededor nuestras que creen en ese potencial que tenemos o que son capaces de verlo. En cuanto a eso, yo creo que es importante tener un espacio muy seguro para poder practicar, contar con una persona o con un grupo, con un lugar en Mm, el que haya otros que vean ese potencial en mí cuando quizás yo no lo veo, cuando tal vez a mí me cuesta creerlo. Hay otra persona que sí lo puede ver y me lo ujú, comunica. ujú. Sí. Bueno, yo siempre escucho por ejemplo, mi papá dice que, no, yo no tengo talento de aprender español, yo no puedo. Y otra persona que dice, yo tengo muchos años, yo no puedo aprender un idioma. Pero eso no es cierto, porque hemos visto cientos y cientos de personas de cualquier edad aprendiendo de la primera vez, de 80 años a veces. Y yo siempre digo que yo no soy nada especial, yo soy promedio inteligente, no nada especial como todos. Entonces es solo una cuestión de práctica. Para mí eso es lo que yo siempre he pensado. Yo tengo una pregunta para vos, Nate, con respecto a esto de la confianza y tu aprendizaje de español. Y lo que me gustaría saber si esto es algo que para vos fue natural o es algo que aprendiste y que practicaste. Hmm, Desde el principio yo tenía más confianza hablando en español. Yo creo que es porque viajaba desde casi al principio. Yo no sé si te conté, pero fui a Buenos Aires en mi primer viaje a Latinoamérica. Y después de conocer gente tan amable y después de pasar un mes y media
en un lugar donde casi no podía hablar muy bien, pero la gente me contesta, todo estaba muy bien conmigo. Me dio mucho, Me animó a seguir. eso es lo que quería. Eso me animó muchísimo porque, mire, la gente comunicando conmigo, era divertido, comunicar en otro idioma, conocer otra persona. Entonces yo pensé, uy, sí, eso me toca seguir haciendo y creo que cada vez después de este primeros momentos en un país latino me animó muchísimo y eso con eso seguí hablando con personas como Andrea y otras personas en intercambios y tutores también. Sí, y ahora que mencionas eso, yo quiero mencionar a todos los que nos escuchan, es que precisamente eso es algo que te impulsa y te anima a seguir. El hecho de tener una experiencia con las personas reales, de que tú estés ahí, trates de hablar con alguien, aunque no sea perfecto, que tú veas, oh, wow, logré comunicarme, las personas me entendieron, las personas fueron pacientes, ok, yo puedo hacer esto. Entonces, esto es algo adicional como un recordatorio para ti. Trata desde el principio de tener esas experiencias reales con personas reales que hablan español. Así que sí, no es necesario tener un talento para aprender idiomas, lo importante es que tú creas que es posible para ti. La tercera cosa de la que queremos hablar es que tú tienes que separar facilidad de posibilidad. ¿M? Muchos dicen, ay, sí, aprender español es difícil o es fácil. ¿A qué nos referimos con eso de separar facilidad de posibilidad, Walter? Para mí, acá es donde entra el esfuerzo y el trabajo que está involucrado. Hay cosas a mí que personalmente no me resultan fáciles y que así todo estoy dispuesto a practicar, como la meditación. Para mí, la meditación es la habilidad más desafiante que puede haber y yo no soy una persona que tiene facilidad para eso, yo soy una persona que mi mente se desconcentra y divaga y va para distintos lugares. Y al mismo tiempo, yo creo firmemente que si yo paso tiempo en la práctica de meditación, es posible para mí mejorar, es algo que está disponible. Y me gusta también recordar cómo fue con otros ejemplos, otras habilidades, conmigo mismo o en otras personas. Ujú. Claro. Habilidades que con la práctica y con el tiempo podemos desarrollar. Ujú. Sí, eso es verdad. Quítate eso de la cabeza. No, es que el español es muy difícil. No lo veas así. Solo piensa como, ok, esto es algo complejo, pero es posible. Y si yo tengo constancia y disciplina, lo voy a lograr. Yo creo que como todas las cosas, como una caminata o cualquier cosa difícil, vale la pena más después de esperar, después de este esfuerzo. Las cosas que se van muy fácil a veces no es tan interesante. Entonces es como corriendo un maratón. Si fue fácil correr un maratón, eso no sería lo mismo de todo el esfuerzo que tú has hecho preparando por meses o años preparando para correr todo esto. Me encanta eso que decís, Nate, y creo que eso aumenta el sentido de apreciación. Cuando me esforcé para eso, lo aprecio más. Ujú, ujú. Sí. Sí, es que yo siempre he dicho que las cosas que valen la pena en la vida son las difíciles que toman tiempo y esfuerzo, ¿sí? O sea, todo lo que realmente vale la pena es lo que nos costó. Y eso es lo que sucede cuando aprendes un segundo idioma. Bueno, otra cosa que queremos mencionar, la número 4, es que la confianza se construye con evidencia interna, o sea, con experiencias previas, donde tú recuerdes lo que ya aprendiste, lo que decía Walter. Empieza a pensar, bueno, ok, esto parece difícil, pero yo no sabía hacer, por ejemplo, yo antes no corría nada y me cansaba después de 5 minutos y wow, ahora he corrido 5 maratones o estoy corriendo 10 kilómetros cada mes. Sí, empieza a hablarte a ti mismo y a recordar cuáles son las cosas que en algún momento fueron nuevas para mí, que fueron difíciles, pero que yo ya las logré. Y ten esa misma postura hacia el español. Y queremos hablar de esto porque sabemos que hay muchos estudiantes que se frustran y aunque ya han alcanzado bastante, dejan tirado su aprendizaje. Y si tú lo piensas, realmente estás
tirando a la basura tiempo de valor que tú invertiste en un proceso de aprender otro idioma. Entonces, hacemos este episodio hoy para decirte, sí puedes desarrollar la confianza y aunque parezca que vas más lento que otras personas alrededor tuyo, no te creas esa mentira. Todos vamos a ritmos diferentes, pero también hay que saber que sí, quizás podrías estar en un mejor lugar si tuvieras más constancia y disciplina. Pero ese es el punto, que siempre puedes decidir, ok, voy a tomar mi español más en serio, voy a desarrollar mi confianza primeramente y luego voy a empezar a trabajar en las áreas que necesito. Ok, número 5, tú necesitas tener confianza en el proceso de aprendizaje que estás usando. ¿Qué podemos decir sobre eso, Walter? Me gusta esto que decís, Andrea, sobre la confianza en el método de aprendizaje, porque a veces pensamos la confianza como algo sobre mi persona nada más. Y yo creo que la confianza la podemos ver a muchos niveles. Y esto del método es otro. A veces tengo dudas o de repente estoy un poco inseguro sobre este nuevo método. Me lo dijo esta persona, lo encontré en YouTube, lo vi en redes sociales y es como que lo estoy usando un poco a medias y me pregunto cuán efectivo realmente es eso. Sí, yo también pienso que cada persona obviamente es diferente. Cada persona aprende de diferentes ritmos y también a algunos les gusta aprender escuchando, a algunos les gusta leer, como por ejemplo tus novelas, y algunos hablando como yo. Entonces es importante saber cómo aprendes mejor. No todas las personas son lo mismo. Exactamente, no hay un solo método perfecto, no hay un único método. Y hay algo interesante que yo aprendí en mi entrenamiento en Neuro Language Coaching, y es un poco esto de desmitificar la idea de los estilos de aprendizaje, como que una persona que aprende, Nate recién decía, quizás hay una persona que aprende leyendo y aprende con audio, y hay una cosa que también se demostró hace un tiempo, y es que esto no está totalmente, no es que aprendo 100% por esa vía y como que no puedo aprender por ninguna otra forma. Y se está hablando más de preferencias de aprendizaje, más que de un estilo que está como entallado en piedra, que yo siempre aprendo leyendo, siempre aprendo hablando. Tenemos esta preferencia y de repente una persona que le gusta leer libros en su primer idioma, es muy posible que le guste leer libros en otros idiomas también. Y me parece que está bueno prestar atención a eso y tenerlo en cuenta, tener en cuenta estas preferencias, esa inclinación que tengo y no cerrarme a otra cosa, porque si aprendo con libros no quiere decir que nunca voy a poder practicar conversación, simplemente que tengo esa preferencia, es como mi comida preferida. Ujú. Sí, así que es muy importante que evalúes el método o los métodos que estás utilizando en este momento y realmente te preguntes, ok, ¿esto sí está funcionando para mí? ¿Estoy viendo progreso? Porque a veces podemos estar teniendo clases con un profesor o pagando un curso y de repente pasan 2, 3, 4 meses y no ves avance. Entonces es importante que estés evaluando el método que estás usando. Y hablando de los tutores, vamos para el punto número 6 y es que hay un rol muy importante en los profesores, tutores que están ayudándote. Ellos juegan un rol importante en tu confianza. ¿Por qué juegan ellos ese rol tan importante, Walter? Para mí son un poco los profesores, los tutores, los coaches, son un poco son como nuestros padres de alguna manera y están ahí para ayudarnos a crecer en ese idioma que estamos aprendiendo. Y me parece importante esto de la confianza para que haya una relación, un vínculo transparente. Hay veces en que yo escucho estudiantes que me dicen que están aprendiendo con cierto método, de cierta forma, y acá se puede combinar lo del método con el profesor, porque a veces el profesor me dio este libro de texto o el profesor me recomienda este método y a mí me da cosa decirle que no me gusta porque quiero respetar a mi profesor, quiero respetar a mi coach y me da miedo o me da vergüenza decirle que eso no está funcionando. Entonces, para mí, en esta situación, siempre invito a la gente a animarse. Esto de la confianza, hay una relación entre la confianza y el coraje. Justo ayer hablaba con una persona que me decía, ok, puede ser que yo no tenga mucha confianza y puedo tener coraje.
puedo elegir practicar coraje. Voy a practicar coraje en esa conversación con mi profesor, con mi Mm. profesora, le voy a decir cuál es la cosa que a mí me sirve más o me funciona, o qué cosa no me está funcionando mucho en ese intercambio. Y me parece que esto es algo que los estudiantes, yo incluido, a veces no utilizamos lo suficiente y puede reducir la confianza en general. Sí, es como cualquier cita también. Tiene que tener químico también. eh, Quieres decir, tiene que haber química entre las dos personas. Ujú. ok. Tienes que haber química entre las dos personas. Tú puedes decir, tú tienes que tener química con la otra persona o tiene que haber química entre las dos personas. Ok. Y sí, no estoy de acuerdo contigo y a propósito quiero animarte a ti que nos escuchas. La mayoría de los que nos escuchan, me imagino, tienen un tutor de español. Entonces, no te sientas mal de decirle al tutor, este ejercicio no me gusta. O nos estamos enfocando mucho en ejercicios de gramática. Por favor, hablemos. Hablemos de temas de la vida diaria. Hagamos un juego de roles. O yo voy a viajar a España el otro mes y quiero practicar lo que voy a tener que decir en el aeropuerto o cómo ordenar comida. ¿Por qué no repasamos palabras clave de España? Esto es importante, chicos, porque yo he hablado con varios estudiantes que me dicen cosas como, no, no tengo un tutor en este momento porque tenía uno, pero no sé, es que todas las clases eran lo mismo y luego me cansé y entonces ya no tengo clases. Y yo les pregunto, ¿y tú le dijiste al tutor que no te gustaban las clases o que querías algo diferente? No, me daba pena, no quería que él se sintiera mal. Entonces, chicos, por favor, el trabajo del tutor es hacer lo que funciona para ti, pero si a ti te da pena decirle que algo no está funcionando, pues ellos no pueden adivinar. Entonces, no te sientas mal. Es un poco también como en la comunicación con una amistad o en la pareja también. Transparencia y fluidez en la comunicación. Ujú. Sí. Súper importante. Muy bien, la importancia de la confianza en la comunidad. Como lo dijo Walter anteriormente, es importante que tú tengas una buena comunidad de apoyo, que no estés solo en tu aprendizaje, sino que tengas personas alrededor tuyo que te motiven a seguir y que normalicen el cometer errores. Entre más amigos tengas que estén aprendiendo español, quizás en un grupo en la biblioteca o en un grupo, en un instituto o por Zoom, o si tienes amigos de intercambio o otros eventos de voluntariado, por ejemplo, etcétera. Busca tener una comunidad de aprendizaje, busca tener amigos para que eso te dé confianza de que, ok, todos estamos aprendiendo, yo no estoy solo y es normal cometer errores. Otra cosa importante de la que queremos hablar, que es nuestro punto número 8, es dejar el miedo a hacer el ridículo y poder llegar a expresarse con libertad. ¿Cómo pueden nuestros estudiantes, Walter, perder ese miedo a cometer errores, a hacer el ridículo y lograr comunicarse fluidamente, libremente? En este punto yo creo que puede ser útil estar abiertos a pensar que la forma en que yo me veo no necesariamente es la forma en que me ven desde afuera. Esta semana tenía una conversación con un hombre de Uruguay que vivió un tiempo en Canadá y creo que como 20 años vivió en Canadá, y él me decía, durante un tiempo yo era muy consciente de mi pronunciación de inglés, que sonaba como muy extranjero, y en cierto momento a esa persona le dijeron que sonaba como muy lindo, le gustaba el acento que tenía. A los canadienses les gustaba el acento exótico o latino que tenía. Y de repente eso cambió su propia percepción. Eso cambió la forma en la que se veía a él mismo. Es como que ayudó a tranquilizarse. Y de repente a lo mejor se veía de una forma antes y una forma después de que los canadienses le dijeron cómo es que lo percibían. Por eso me parece que está bueno tener en cuenta que lo que nosotros pensamos como ridículo, a lo mejor no lo es, a lo mejor es perfectamente normal y puede ser algo atractivo, puede ser algo que a la gente le gusta y que la gente aprecia de nosotros. También Mm, el coraje y el valor. Eso sí es un muy buen punto y bueno, algo que yo siempre he dicho a Andrea,
porque Andrea tiene casi perfecto inglés, casi no se puede notar un acento y a veces ella se frustra mucho, ¿no? Es porque yo soy perfeccionista. Yo sé la lucha de los perfeccionistas porque yo soy así. De hecho, les cuento un secreto mío. Pues como ustedes podrán notar, yo soy muy extrovertida, me gusta hablar, me expreso, etcétera. Pero en inglés, y Walter, esto es interesante y yo sé que le pasa a muchas personas. En inglés mi personalidad cambia. En inglés los que me vean pensarán que yo soy introvertida, porque yo hablo poco, sobre todo cuando estoy en grupos con personas nuevas, ¿sí? Yo tengo, y es algo en lo que tengo que trabajar y estoy trabajando. Yo tengo que perder el miedo porque yo siento que, ay, si yo digo una palabra mal o digo una palabra chistoso con acento, tal vez ellos van a pensar que, ay, no, que no pueden hablar de cualquier tema conmigo o que tal vez no tengo suficiente vocabulario. O sea, si me entiendes, me preocupa cómo me perciben Sí. las personas que no me conocen. Entonces yo quiero ser lo más perfecto posible y eso me cambia mi personalidad, porque entonces ya hablo menos. Y yo he hablado con varios estudiantes que les pasa lo mismo en español. Y yo digo, el problema de nosotros los perfeccionistas, tenemos que aprender a confiar y solo hablar. Exacto, sí. Y tengo una recomendación para hacerte, si quieres escucharla, a lo Ujú. mejor para tener en cuenta. Sí, dime. Una forma podría ser, no sé si has practicado ser invitada de podcast en inglés. ¿Has hecho esto? No, ¿sabes? Creo que solo una vez. Creo que solo una vez lo hice. Ujú. Luego te voy a recomendar un sitio, te puedo recomendar un lugar en el que puedes postularte y que puedes. Tenés un montón de cosas para compartir. Y eso yo noté, yo he probado eso y yo estoy en distintos espacios. Y yo en mi propio podcast, este año, por ejemplo, he traído personas, invitados en inglés, nativos en inglés, y yo estoy hablando en inglés. Y también fui invitado de podcast de otras personas en inglés y noté cómo hubo un cambio en mi propia confianza. Y a lo mejor pensé Mm. que puede ser una herramienta a utilizar. Sí, 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 claro, no, tienes razón. Y es que eso va con lo que yo estaba diciendo, que ponte en situaciones con nativos para que desarrolles tu confianza. Y cuando yo estoy en Estados Unidos, pues hablo con toda la familia de Nate y los amigos que ya tenemos. Con ellos sí soy yo normal, o sea, con la familia y los amigos sí soy yo completamente en inglés, no tengo miedo. Es con los círculos y las personas nuevas, ¿no? Porque siento que me van a juzgar. Entonces sí, ya luego hablamos de eso, sería una muy buena idea. Pero sí, chicos, o sea, esto es algo que es un proceso, como ven, en el caso de nosotros que estamos compartiéndote esto, también tenemos nuestras luchas, porque todos estamos aprendiendo y todos tenemos que trabajar. Queremos compartir dos cosas más. La número 9 son microacciones que tú puedes hacer para cultivar tu confianza. Por ejemplo, tú puedes tener mini conversaciones diarias contigo mismo enfrente del espejo, una o dos veces por semana con un tutor. Lo que ya hablamos en un podcast recientemente, que hablamos de pronunciación, ¿no? Grábate hablando y luego te escuchas. Repite frases con la entonación correcta. Haz este tipo de ejercicios con tu tutor. Busca compañeros de conversación. Lo que acabamos de decir, ponte en situaciones donde tengas que usar el español y salgas de tu zona de confort, lo que yo tengo que hacer. Entonces, esos son cosas bien interesantes que debemos tener en cuenta. Tengo una pequeña microacción también que me ha dado, gente con la que trabajo le ha dado buenos resultados y es la de grabar notas de audio, mensajes de audio. A veces eso se siente como más fácil que tener una conversación por Zoom o una llamada más larga. Como esa, una microacción también es una conversación pequeña. Puede ser, y podemos elegir 10 segundos, 20 segundos, un minuto, y permite enviar eso a otra persona y es una forma de ganar confianza de a pequeños pasitos. Ujú, sí, muy buen punto. Y es muy importante si esto es difícil para ti, solo necesitas el primer paso. No tienes que pensar en lo complicado. Solo empieza primero empezando hablando, como Walter dice, de algunas expresiones o algo muy pequeño y poco a poco ya puedes seguir con algo más grande. Ujú. Y es que con eso queremos cerrar. Nuestro punto número 10 es que queremos que recuerdes, la confianza se construye hablando. No es que tienes que esperar a que seas perfecto para hablar y entonces te vas a sentir confiado. No, es que tienes que empezar a hablar y poco a poco vas a tener más confianza.
Y bueno, chicos, ya con esto queremos cerrar. Gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Recuerda que tú puedes descargar la transcripción de este episodio. Solo vas a espanolistos.com. Pero antes de irnos, queremos que vayas ya mismo y consigas una copia de las novelas o historias en español que escribió Walter, las cuales están ayudando a muchos estudiantes a expandir su vocabulario, sus expresiones, a mejorar su pronunciación al leer en voz alta. Así que quiero que Walter nos cuentes dónde pueden encontrar estas Spanish novels y qué es eso, por qué deberían obtenerlo. Bueno, las Spanish Novels están disponibles en Amazon y en otras tiendas. Y si querés un descuento, puedes fijarte en la descripción de este episodio, donde Nate y Andrea dejaron ahí un cupón en el que pueden obtener cualquiera de los paquetes de ebooks y audiolibros con una rebaja en el sitio web de las Spanish Novels. Ujú, claro que sí. Ve al link de la descripción. Ahí solo das clic y ya te vamos a mostrar cuál es el cupón que debes aplicar. Pero de verdad te recomendamos estas historias, estas Spanish novels, porque están diseñadas precisamente para ayudarte a mejorar tu español rápidamente. No es como un libro cualquiera escrito para hispanohablantes, sino fue diseñado pensando en cómo ayudarte a aprender vocabulario y expresiones de una manera muy efectiva. Así que ve al link y nos vemos en el siguiente. Gracias, Walter, por haber estado aquí. Gracias, Andrea y Nate, un gusto y muchas gracias por tenerme otra vez. Nos vemos. Chao, chao.